Amén, amados hermanos, gracias al Señor por esta mañana llena de bendición, por este día, por esta nueva oportunidad que el Señor nos da para compartir la palabra del Señor, para buscar del Señor, para ser fortalecidos en su palabra, para escuchar su voz y estar en el Espíritu, escuchando la palabra, escuchando el hablar del Señor que nos edifica, nos fortalece y nos vivifica. En esta situación en la que nos encontramos, necesitamos cada día escuchar más su palabra. Y ahora los invito, amados hermanos, a todos a, a cerrar nuestros ojos y en un momento con toda devoción orar. Señor amado, te damos muchas gracias, Jesús, porque estás con nosotros y tu presencia ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, amado Señor, porque tu voluntad para con nosotros cada día, Señor, se hace más fuerte. Gracias, Señor, por mostrar tu misericordia y tu gran amor. Gracias, Padre, Señor, porque tú estás con nosotros cada día y cada momento. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa y benéfica guiándonos en medio de todas las circunstancias. Amado Señor, queremos que al escuchar tu palabra tú nos fortalezcas, nos alumbres, nos quebrantes, para que tú nos saques de toda circunstancia, de toda situación y nos ayude a pasar a, Señor, a ser edificados en todo lo que tú quieres que nosotros haremos. Señor, todo esto que tú has permitido que llegue a nuestra vida, que llegue a la iglesia, Señor, es para crecimiento, es para ganancia y no para pérdida. Te damos muchas gracias por todas las cosas. Señor, a los pies de tu cruz oramos para que el Espíritu Santo ponga en la cruz todo lo que es de la vida del alma, todo lo que es del viejo hombre, del yo, todo lo negativo y aún todo plan satánico, Señor, átalo y destrúyelo. En el nombre de Jesús, todo plan en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo, destrúyelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y mientras hablamos, tu sangre preciosa nos lave, nos limpie, tu palabra, Señor Jesús, lave todo nuestro ser y aún nuestro cuerpo. Tu palabra, Señor, traiga luz a nuestra vida, liberándonos y llenándonos. Señor, te necesitamos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos hoy, amados hermanos, a compartir este tema que es una persona en el Espíritu, basado en Segunda de Corintios, el libro que hemos estado estudiando como iglesia durante todo este semestre. Vamos entonces, amados hermanos, abrir nuestros corazones a fin de que el Señor nos alumbre y nos llene. Si percibimos el espíritu con que Pablo escribió las epístolas a los corintios, nos daremos cuenta de que él usó la historia de los hijos de Israel como trasfondo. La historia del pueblo de Israel tipifica las experiencias de los cristianos testamentarios, como lo podemos ver en 1 Corintios 10, 6a y 11. La mayoría de los cristianos sabe que la Pascua, como dice en 1 Corintios 5, 7, el éxodo de Egipto, como está en 1 Corintios 10, del 1 al 2, el vagar de los hijos de Israel por el desierto, en Hebreos 3, del 7 al 19, y el disfrute que ellos tuvieron del maná celestial y del agua que brotó de la roca en Tira, en 1 Corintios 10, 3 al 4, son tipos de nuestra experiencia cristiana. Sin embargo, pocos ven claramente que la entrada en la buena tierra, así como el vivir, andar y laborar en ella, tipifican nuestra experiencia cristiana, como lo muestra Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por eso debemos conocer la manera en que el pueblo de Israel vivió, anduvo, laboró y batalló en la buena tierra. A los cristianos les gustaba hablar de las cosas, a los corintios les gustaba hablar de las cosas espirituales, pero lo hacían de una manera carnal y almática. Por eso el apóstol les dice en su primera epístola que ellos no eran espirituales, sino carnales, como dice capítulo 3, verso 1. Además, en el capítulo 2 de la misma epístola, él los llama hombres anímicos. El hombre espiritual, en verso 15,
no se comporta conforme a la carne, ni actúa según la vida del alma, sino que vive conforme al Espíritu, a saber, su espíritu humano, como dice Romanos 1:9, el cual está mezclado con el Espíritu de Dios. Tal hombre está dominado, gobernado, dirigido, motivado y guiado por el Espíritu mezclado. Aunque los corintios hablaban acerca de las cosas espirituales, el apóstol Pablo los llamó carnales y anímicos, pues hablaban de ellas en el alma y en la carne. Es posible hablar de las cosas celestiales mencionadas en Efesios y, al igual que los corintios, hacerlos en el alma o en la carne. Por lo tanto, amados hermanos, hoy nosotros necesitamos percibir que necesitamos ser personas en el Espíritu, que viven en el Espíritu. Necesitamos conocer al Espíritu que mora en nosotros, que está en nosotros. Nosotros hoy, por lo tanto, necesitamos, amados hermanos, no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Estas circunstancias en las cuales estamos, estas circunstancias en las cuales estamos viviendo en esta pandemia, podemos, amados hermanos, pensar en muchas cosas, podemos confiar en nosotros mismos durante mucho tiempo, pero el Señor quiere ganar algo en nosotros. Él quiere que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Tal vez, amados hermanos, tú y yo podríamos decir, no, pero yo confío en Dios, yo no confío en mí mismo. Pero realmente, ¿qué hemos expresado? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos experimentado en medio de este tiempo? En el primer capítulo de 2 de Corintios, amados hermanos, Pablo dice en 2 de Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos, aleluya, necesitamos, amados hermanos, ver que ellos también tuvieron en ellos una sentencia de muerte para que no para que no confiasen en ellos mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Wow, amados hermanos. Realmente Dios muchas veces nos pasa por situaciones tremendas, como dice aquí, sentencias de muerte. Y todo eso es para, amados hermanos, acabar en nuestra propia confianza. Gracias al Señor. Esta declaración, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, debe impresionarnos. El propio Dios que está en los cielos entró en nuestro espíritu mediante la redención que Cristo efectuó. Agradecemos al Señor que ahora mora en nuestro espíritu, desde donde nos llama a abandonar todo lo perteneciente al alma y al volvernos a nuestro espíritu, para que tengamos contacto con Él. No debemos confiar en nuestro yo ni en nuestra alma, sino en Dios, quien está en nuestro espíritu. Oh, amados hermanos, tal vez tú digas, yo realmente confío en Dios, no confío tanto en mí, oh Señor Jesús, pero en esta situación, tu experiencia, mi experiencia, ¿hemos nosotros confiado más en nosotros mismos o realmente estamos confiando en Dios que resucita a los muertos? Quizás tengamos el entendimiento doctrinal de eso y se nos haga fácil decir que no confiamos en nosotros mismos sino en Dios, pero probablemente nuestra experiencia testifique de lo contrario. Por ejemplo, allí en nuestra casa, allí ahora que estamos confinados a nuestra casa, allí al hogar, a la esposa, a los hijos, y si la esposa no trata amablemente al marido, la reacción de éste será usar su mente para analizar la condición de ella. Esto es un ejemplo de lo que significa confiar en nosotros mismos. Si en verdad hemos aprendido la lección de no confiar en nosotros mismos, no usaríamos nuestra mente primero, sino que ejercitaríamos nuestro espíritu. Debemos en tal caso volvernos de inmediato a nuestro espíritu y ejercitarlo para tener contacto con Dios. Y Dios nos ha dado una manera maravillosa, sencilla, y ejercitar el espíritu por medio de invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, esto significa que en la práctica no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, es, aleluya, tener esta clase de experiencia, de primero, ante toda circunstancia, no usar nuestra mente,
no usar nuestra alma, nuestras emociones, sino, aleluya, invocar el nombre del Señor, volvernos a nuestro espíritu. Eso es lo primero que debemos hacer. En esta circunstancia en la que estamos, no debemos estar en nuestra mente, aleluya, resonando todo, mirando todo. Estamos allí analizando todo en la mente. No, hermano, necesitamos, aleluya, confiar en Dios. Y esto significa volvernos al Señor y poner todas las cosas en el Señor. Si vamos con un espíritu recto, con un corazón abierto, contrito, humillado, el Señor mostrará todas las circunstancias, toda la situación y poco a poco irá colocando en la cruz nuestra vida del alma. Aleluya. Otro punto que queremos hablar es que un hombre que vive en el espíritu no anda o no confía en su sabiduría carnal, sino confía en la gracia de Dios. Entonces este punto es no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Un hombre que vive en el espíritu vive de esta manera. Así que en 2 Corintios 1:12 Pablo dice que se conducía, amén, no con sabiduría carnal, aleluya, sino con la gracia de Dios. Si leemos este versículo, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aleluya. Confiar en nosotros mismos es incorrecto, pero confiar en la sabiduría carnal es aún peor. Pero Pablo no habla de sabiduría humana, sino de sabiduría carnal. Por lo general relacionamos la sabiduría con la mente, pero aquí Pablo se refiere a una sabiduría que procede de la carne. La sabiduría carnal es contraria a la gracia de Dios, pues conecta el alma con la carne. En cambio, la gracia de Dios se experimenta primero en nuestro espíritu y después opera por medio del alma y del cuerpo. Confiamos en Dios y este Dios en quien confiamos obra en nosotros. Así que la gracia, que es el propio Dios quien opera en nosotros, Él obra desde nuestro espíritu por medio de nuestra alma y nuestro cuerpo, a fin de que todo nuestro ser esté bajo su operación. Aleluya. No debemos confiar en nosotros mismos, sino únicamente en Dios. Nuestra conversación con nuestros cónyuges, nuestros hijos, ahora nuestra conversación sea completamente familiares. Nuestro andar y vivir en este mundo no debe proceder de la sabiduría carnal, sino de la gracia de Dios. Si tomamos este camino, ya no obraremos por nosotros mismos, sino que permitiremos que Dios opere desde nuestro espíritu y por medio de nuestra alma y nuestro cuerpo. De esta manera, todo nuestro ser estará bajo su operación y seremos personas que viven y andan continuamente en el lugar santísimo, tocando al Señor en nuestro espíritu. Todas estas circunstancias, todo lo que vive Cartagena hoy, siendo una de las 3 primeras ciudades con más COVID-19, toda esta presión que vivimos, nos hace a nosotros ir a nuestra mente y considerar muchas cosas. Y si tenemos conversaciones y tenemos, bueno, podríamos tocar la sabiduría carnal. Amados hermanos, tengamos temor de Dios. No hablemos por hablar. Ninguno de nosotros realmente sabe algo, como dice Pablo, pero realmente Dios tiene una voluntad. Él ha permitido que todo esto venga a nuestras vidas y Él quiere lograr algo en cada uno de nosotros. Lo que sería, amados hermanos, lo que sería penoso, lo que sería triste, es que al acabar toda esta situación, usted y yo no hayamos aprendido a vivir más en el Espíritu. Por eso hoy, amados hermanos, una de las formas, uno de los puntos que necesitamos nosotros concebir, que necesitamos nosotros analizar, es que debemos vivir no con la sabiduría del alma o de la carne, peor, sino con la sabiduría del Espíritu. Pablo llegó a los Corintios no a hablarles de cosas de lo que estaban viviendo, sucediendo
en ese momento allí de las filosofías. Él no llegó allá hablando de eso, él llegó hablando de Cristo. Amados hermanos, esta situación del COVID puede hacer que nosotros abramos nuestros corazones, nuestra boca y tocar y desde la carne hablar cosas, amados hermanos, que no agradan al Señor. Por eso debemos estar velando, orando, para que todo lo que salga de nosotros esté lleno de la gracia que ya hemos hablado. Y cuando tocamos la gracia, este Dios que ha puesto Cristo como la gracia en nosotros, hermano, lo que fluirá será la sabiduría del Espíritu. Las personas en este momento saben lo que está pasando. Las personas que están todos en una tensión, en una cosa, ¿qué necesitan escuchar? Hermano, necesitan escuchar la sabiduría del Espíritu, necesitan escuchar la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos esta palabra, pero necesitamos que la gracia de Cristo fluya en nosotros. Por eso, amados hermanos, necesitamos vivir en el Espíritu, aleluya, para que la gracia de Dios, amados hermanos, sea la que proceda de nuestro interior, para que hablemos con la gracia de Dios, hablemos con la sabiduría de Dios. Gloria al Señor, amados hermanos, porque esto necesitamos seguir viviendo en el Espíritu. El otro punto, amados hermanos, que queremos compartir es algo que el hermano, el apóstol Pablo compartió mucho en la epístola de los Corintios. Él habló mucho del Espíritu. Aleluya, conocemos del Espíritu Santo, pero también necesitamos ver de que nosotros tenemos un espíritu humano y que este espíritu humano Dios lo creó para tener contacto con él. Dios lo creó para que sintamos lo que Dios quiere pasar a nuestros corazones, para que seamos conscientes de Dios. Y Pablo deja ver muchas de estas cosas al hablar en 2 de Corintios. Él dijo una expresión. Aquí dice 2 de Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu. Wow, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Debido a que Pablo era una persona que vivía en un lugar santísimo, podía decir, no tuve reposo en mi espíritu. Oh Señor Jesús, él no dijo que no tuvo reposo en su mente o en su corazón, sino en su espíritu. Para entender 2 de Corintios es importante prestar atención a frases claves tales como estas, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Y no tuve reposo en mi espíritu. Pablo no dijo que no tuvo reposo en el espíritu con E mayúscula, sino en mi espíritu con E minúscula. Él era una persona que vivía, andaba y laboraba totalmente inmerso en el espíritu. No vivía en su alma o en su carne, sino en su espíritu. Por eso dijo, no tuvo reposo en mi espíritu. Pero usted y yo, amados hermanos, en este momento, si somos alumbrados por el Señor en esta semana que ha pasado, ¿dónde hemos vivido? Oh Señor Jesús, si la Biblia y la palabra nos está hablando, hermano, y si no hemos vivido en el Espíritu, podríamos, como dije, con un espíritu recto y con un corazón contrito y humillado, pedirle al Señor ahora y decir, perdóname, Señor. He vivido en mi mente, he vivido en mi alma, he vivido en mis emociones, mas no en mi espíritu. Por eso no he tenido reposo. Señor, perdóname. Yo quiero vivir más en el Espíritu. Esto muestra que Pablo, amados hermanos, no se dejaba afectar por las circunstancias, ni tampoco por sus propias ideas o puntos de vista. Él solo prestaba atención a su espíritu. Aleluya. Amados hermanos, esto muestra, el Señor quiere llevarnos a que prestemos atención a lo que Él está haciéndonos sentir y concientizar en nuestro espíritu humano. Tal vez tengamos muchos puntos de vista. Tal vez tengamos muchas circunstancias y estamos prestando atención a las circunstancias, a lo que tenemos, lo que no tenemos. Estamos prestando la atención a nuestras propias ideas, a nuestros propios puntos de vista. Pero Pablo aquí nos enseña que él le prestaba atención a su espíritu. Él no dijo, estuve reflexionando y pensé, ¿por qué Tito no está aquí? Debe estar pasando algo malo. No. Amados hermanos, él dijo, no tuvo reposo en mi espíritu.
Pablo nos enseña que cada día debemos tener más experiencia de vivir en el espíritu humano, en el espíritu que está mezclado con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esto muestra que Pablo no se dejaba afectar por las circunstancias. Hermano, no nos dejemos afectar por las circunstancias que están viviendo a nuestras vidas. Sí, hermano, todo esto que está pasando es una prueba. He compartido con algunos hermanos y con mi esposa y le he dicho, amor, esto es una prueba para todos. Es una prueba grande para el mundo entero. Y no es tanto como la que va a venir en un futuro con la gran tribulación. No es parecido con eso. Pero si esta es una prueba, imagínense lo que va a suceder. Pero en esta prueba, la prueba que estás teniendo, que yo estoy teniendo, al compartir con nuestra familia a todo momento, a todo instante, en el trabajo, en que es una prueba, estamos aprendiendo a trabajar de una manera diferente, estamos aprendiendo a relacionarnos de una manera diferente, estamos en una prueba constante, amados hermanos, aún en nuestra ciudad. En esta prueba, aleluya, ¿dónde vas a vivir? ¿A qué le vas a prestar atención? ¿A las circunstancias? ¿A tus ideas? No, hermano, si le prestamos atención a eso, seguramente nos va a vencer el enemigo. Pero ahora el Señor nos muestra que necesitamos, amados hermanos, prestar atención a nuestro espíritu humano, porque allí, aleluya, mora el propio Espíritu Santo. Aleluya, mora Cristo como el Espíritu en nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, me agrada mucho esta expresión, en mi espíritu. Tenemos que llegar a conocer nuestro espíritu y aprender a hacer todas las cosas en él. Si estamos contentos, debemos estar en nuestro espíritu. Si estamos tristes, debemos estar también en nuestro espíritu. Muchas veces estamos contentos, pero esta alegría procede de nuestra parte emotiva. Quizás no sepamos cómo estar contentos en nuestro espíritu y cómo tener reposo en nuestro espíritu, pero tenemos que aprender. Aleluya. Y yo estoy convencido que el Señor quiere que todos aprendamos, aleluya, a estar, a vivir, a tener reposo en nuestro espíritu. Debemos prestar atención a nuestro espíritu y ser personas que viven en el espíritu. Más adelante, 2 Corintios, capítulo 4, versos 13, Pablo dice que él y los hermanos que lo acompañaban tenían el mismo espíritu de fe. Tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu a tal grado. Hoy, aleluya, necesitamos mantener la unidad y la unanimidad, a pesar de que estamos conectándonos por medios virtuales, por teléfono, pero aún así necesitamos tener el mismo espíritu, a tener la misma fe, también el mismo espíritu de fe. Necesitamos estar conectados todos. Amén. Pero ¿cómo vamos a poder estar conectados con el mismo espíritu de fe? Es viviendo en el espíritu. Amén. Todo lo que hagamos, amado, todo lo que hagamos o digamos, debemos tener la certeza de que poseemos el mismo espíritu y que estamos en el mismo espíritu. Esto no se lleva a cabo en la esfera del alma ni de la carne, sino en el espíritu. Cuando visitemos, cuando hablemos con los hermanos, amén, tengamos comunión unos con otros, aleluya, tengámoslos en el espíritu. Gloria al Señor. En el siguiente punto, amados hermanos, vamos a compartir un punto muy importante para que nosotros podamos avanzar viviendo en el espíritu, para que nosotros podamos crecer en el espíritu. Es necesario este punto. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva. Amén. 2 Corintios capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque es que nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior consta del espíritu, regenerado como su vida y persona, y del alma renovada como su órgano. En cambio, el hombre exterior se compone del cuerpo como su órgano físico y del alma como su vida y persona. El hombre exterior está pereciendo, sí, amados hermanos, desgastándose, debilitándose y consumiéndose. Cada día que pasa, el hombre exterior le pasa todas estas cosas. No obstante, el hombre interior está siendo renovado, aleluya.
está siendo refrescado, amén, alentado y fortalecido al ser nutrido con el suministro fresco de la vida de resurrección. Cada vez que usted ora, cada vez que usted invoca, cada vez que toma la palabra, la Biblia, tiene contacto con el Señor, aún tiene comunión con los hermanos, toma un libro espiritual, allí su hombre interior, aleluya, se va renovando, está siendo suplido, está siendo suministrado. Gloria al Señor. Seguramente usted y yo, al abrir nuestros corazones, al estar orando, invocando al Señor, al escuchar esta palabra, estamos siendo renovados, estamos siendo fortalecidos. Aleluya, gloria al Señor. Mientras nuestro cuerpo mortal, nuestro hombre exterior, está siendo consumido por la operación de la muerte, nuestro hombre interior, es decir, nuestro espíritu regenerado, junto con las partes interiores de nuestro ser, están siendo renovados de día en día, metabólicamente, mediante el suministro de la vida de resurrección. Amados hermanos, el hombre exterior debe consumirse y está en proceso de desgastarse, pero el hombre interior está siendo renovado y refrescado. Para extender plenamente lo que Pablo expresa aquí, debemos unir los primeros cuatro capítulos. En el capítulo 1 dice que fueron abrumados sobremanera. ¡Wow! ¿Acaso esto no nos está abrumando sobremanera? Fue lo mismo que escribieron Pablo y sus compañeros en Corintio. En el capítulo 4 describe de qué manera estaban siendo oprimidos en todo aspecto. Aleluya. Tanto que dice el versículo del 7 al 18, vemos que a fin de llevar a cabo el ministerio, los apóstoles vivían una vida crucificada de resurrección. O sea que vivían la vida de resurrección bajo el encadenamiento efectuado por la cruz. Yo creo, amados hermanos, que realmente toda esta pandemia que ha venido al mundo entero, realmente sí trae muerte, pero para usted y a mí como hijos de Dios, lo que debe estar desgastando, amados hermanos, es el viejo hombre. Pero algo nuevo está siendo, aleluya, inspirado, renovado dentro de nosotros. Mientras que los que no tienen al Señor se le ven más desmayando, más angustiado, más desgastado. En usted y en mí se debe ver algo diferente. Se debe ver un renuevo de día en día. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor se está formando en nosotros. Quiere decir que el Señor está utilizando esto negativo para surgir algo positivo en nuestro espíritu. Bendito sea el Señor. Amado hermano, aunque Pablo estaba oprimido y desconcertado, comprendía que las aflicciones y apuros en los que se encontraban eran necesarios para que el hombre exterior fuera consumido. Mientras el hombre exterior pasa por el proceso de ser reducido, el hombre interior se renueva y se refresca de día en día. Esto muestra que debemos mantenernos alejados de nuestra alma, oh Señor Jesús, la cual está representada por el desierto y el lugar santo, y que debemos mantenernos completamente en el lugar santísimo. Es menester que vivamos, nos conduzcamos en el lugar santísimo. Por eso, amados hermanos, ¿cómo están mirando esta circunstancia del COVID, de esta pandemia? Puedes mirar, puedes quedarte en el alma y quedar postrado en el desierto del alma. O podemos, aleluya, como Josué y Caleb, decir, no comeremos como pan en esta circunstancia, aleluya, y vamos a permitir vivir en el Espíritu para ser más renovados, para ser más llenos del Señor, aleluya, para que el espíritu humano, para que el hombre interior sea más fortalecido por el Espíritu Santo, seamos más sellados por el Espíritu Santo, seamos más fortalecidos por el Espíritu Santo, seamos más guiados por el Santo Espíritu, aleluya, a fin, amados hermanos, que de este curso intensivo en el que el Señor nos ha puesto para abandonar y aniquilar más el alma, aleluya, tenga un resultado positivo, que sea vivir más en el Espíritu. Bendito sea el Señor, gloria al Señor. Las discusiones, amados hermanos, ahora que estamos más cerca o que vivimos y hay toda esta tensión, puede ser que haya muchas discusiones, pero las discusiones, amados hermanos, solo alimentan la vida del alma.
No discuta con nadie, hermano. Cuanto más discutimos, más se fortalece el hombre exterior. Frecuentemente los esposos se sienten tentados a disputar, a debatir. Por ejemplo, supongamos que la esposa de un hermano se enoja con él y que él, para no seguir la contienda, evita responderle a ella. Esto, hermano, no le responde a su esposa porque ha aprendido a sufrir. Permítame decirle que esta clase de comportamiento concuerda más con la práctica de los seguidores de Confucio y de Buda que con la práctica cristiana. Si usted me pregunta por qué no discuto con mi esposa, le diré que no lo hago porque no me gusta alimentar a mi alma. Cuanto más discuto con mi esposa, más nutro a mi alma. Debemos aprender la lección de dejar que nuestra alma sufra hambre y se desgaste. El hombre exterior debe ser consumido. Es importante comprender que todo lo que nos sucede tiene un propósito. Dios se ha propuesto desgastar nuestro hombre exterior a fin de que nuestro hombre interior se fortalezca, se refresque, se aliente, se nutra y se renueve de día en día. El anterior ejemplo fue un punto que tomé de un gran hermano que al leer me gustó ese ejemplo y lo traje aquí para decir que no es mi situación, pero me ha alumbrado, amados hermanos, para mirar que realmente el Señor tiene un propósito en todas las cosas que nos suceden, y es que nosotros seamos llenos del Espíritu. Amados hermanos, es una gran circunstancia que yo sé que todos estamos sufriendo. El hombre exterior se está desgastando con todas las circunstancias que están viniendo a nuestras vidas. Aprovechemos. O nos quedamos parados, criticando, argumentando, levantándonos, aburriéndonos, como los hijos de Dios, el pueblo de Israel en el desierto, y criticaron y quedaron postrados. O somos como Josué y Caleb, con un espíritu diferente, que se renovaron y creyeron en la palabra del Señor que traía por Moisés y era refrescado, y ellos allí se refrescaban, se fortalecían, incrementaban su fe y seguían adelante y pudieron decir: esto no lo comeremos como pan. Aleluya. Oh, amados hermanos, hoy con ustedes soy fortalecido en este momento para decir: sí, Señor, vamos a abandonar todo lo del alma, y aleluya, en esta circunstancia no me voy a quedar paralizado en el desierto de mi alma, sino que voy a avanzar, a seguir adelante, Señor, que tú nos permitiendo que tú nos fortalezcas para seguir avanzando, aleluya. No vamos a decir que esta circunstancia es fuerte, que esto es tremendo, que esto no está haciendo paralizar. No, hermano, no se ponga a ver al gigante. Mire a Cristo, que es el poderoso gigante, aleluya, el capitán de la salvación, que va delante de nosotros a introducirnos en la buena tierra. Dios se ha propuesto de gastar, escuche, hermano, nuestro hombre exterior a fin de que nuestro hombre interior se fortalezca, se refresque, se aliente, se nutra y se renueve de día en día. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, aleluya, debemos andar en el mismo espíritu. En 2 Corintios, capítulo 12, verso 18, dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Oh, hermano, realmente Corintio es un libro que habla de andar en el espíritu. Aquí dice: no hemos procedido con el mismo espíritu. A pesar de que no nos estamos viendo, a pesar de que puede ser que tengamos dificultades, amados hermanos, necesitamos proceder con el mismo espíritu. Realmente, amados hermanos, Pablo, Tito y todos estos hermanos, qué tremendo, andaban en el mismo espíritu, procedían de la misma manera. Fíjense que nos dice:
en la misma alma, en la misma mente, sino en el mismo espíritu. Quiere decir que tuvieron una experiencia magnífica, maravillosa, de ser uno en el mismo espíritu. Todos sabían para dónde iban, tenían el mismo objetivo, tenían la misma visión, tenían el mismo encargo, tenían el mismo hablar, tenían el mismo sentir. Por eso podían proceder con un mismo espíritu. Su visión, predicar el evangelio y hablar la palabra. En medio de este tiempo, aleluya, como nos exhortaba y animaba nuestro pastor Álvaro la semana anterior, a predicar el evangelio, a buscar más la gracia para salir y anunciar el evangelio de una u otra manera. Oh, amados hermanos, este es el espíritu que debemos tener todos. Tenemos que tener el mismo espíritu que arde en nosotros de buscar la manera suya, hermano, la manera de acuerdo al don que Dios le ha dado, cómo anunciar el evangelio. Tal vez para usted sea fácil ir a un lugar donde estén haciendo una fila y predicar el evangelio o repartir periódicos. Tal vez para mí sea fácil contactar a mis amigos, llamarlos y decirle Dios te bendiga, está orando por ti, anunciarles, predicarle el evangelio. Hay tantas formas, pero toque el espíritu, aleluya, y Dios le va a dar y mostrar su don para predicar y anunciar el evangelio. Este espíritu de anunciar el evangelio, de no quedarnos quietos, este deseo del Señor debe estar en nosotros y debemos proceder en el mismo espíritu para ser edificados, para andar adelante, para ir hacia adelante. Gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, esta palabra me encoraja y también os encorajo, amado hermano, para que usted también proceda con el mismo espíritu. Para eso es importante escuchar la palabra, toda la palabra revelada, la palabra profética que el Señor está trayendo. Debemos tomarla en el espíritu para poder andar con este mismo espíritu y ser edificados. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Esto es maravilloso que podamos andar en el mismo espíritu, orar en el mismo espíritu, disfrutar en el mismo espíritu, tener una misma visión, una misma alianza, un mismo hablar, practicar lo mismo, hermano. Por eso las personas dirán, Dios está con nosotros, porque andan en el mismo espíritu. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y por último, amados hermanos, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito sea el Señor. Debido a que Pablo vivía en el Espíritu, aprendió la lección de cómo lidiar con los pensamientos humanos. Hermano, todos debemos ser francos, honestos y decir cuántos pensamientos humanos, suyos, propios, míos, propios, han venido y cuántos Satanás también ha intentado dañarnos, ¿verdad? Hacernos mal. Pero gloria al Señor. Pablo, que andaba en el Espíritu, yo digo, pronunció, hermano, descubrió tantas cosas que en su experiencia, que son para nosotros hoy, hermanos, riquezas, diamantes espirituales, secretos espirituales para avanzar en el Espíritu. Este versículo, amados hermanos, de 2 Corintios, 2 Corintios, por lo menos hay 3 pasajes que tratan sobre los pensamientos. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les quedaba el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Fíjense que Pablo aquí dice, el entendimiento de ellos se embotó, es decir, la mente de ellos se embotó. ¿Por qué Pablo aprendió todo esto? Porque él vivía en el Espíritu y él pudo darse cuenta, entender, amado hermano, a lidiar con los pensamientos humanos. Wow, gloria al Señor. Por eso cuando recordamos la palabra del Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio, él a todo momento decía, él decía, ¿y por qué pensáis así? ¿Por qué pensáis así? El Señor sabía lo que pensaban las personas. El enemigo no puede saber lo que tú piensas, pero Dios sí sabe lo que tú piensas. Aleluya. Pero sabes algo, cuando vivimos en el Espíritu,
amados hermanos, comenzamos a nosotros también, aleluya, a saber lidiar con los pensamientos humanos. Por lo tanto, amados hermanos, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4 también dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por último, aleluya, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Fíjense aquí, amados, antes de pasar al otro versículo, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermano, sería lamentable que algún hijo de Dios tenga un entendimiento cegado, no pueda ver claramente, no pueda pensar claramente. Si este es tu caso, debemos arrepentirnos, correr a humillarnos y decirle, Señor, no estoy pensando bien, ayúdame, limpia mi mente, lava mi mente, quita toda tiniebla de mi mente. Amados hermanos, no podemos, amados hermanos, alimentar una mente que esté cegada. No más. Necesitamos tener una mente que vea las cosas espirituales claramente. Gloria al Señor, pero para esto necesitamos vivir en el Espíritu. Bendito sea el Señor. 2 Corintios capítulo 10, verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hablando Pablo de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¡Wow! Como Pablo tenía tanta experiencia espiritual que pudo decir unas cosas tan tremendas, amados hermanos. Dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si usted va a discutir con alguien acerca de algo, usted no va a ganar nada, porque la persona va a seguir con su mente, con su mismo pensamiento. Pero si usted está en el Espíritu, sabrá cómo lidiar con argumentos de las personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo realmente estoy muy motivado y muy sorprendido de esta palabra. Señor, ayúdanos a todos nosotros para seguir adelante. Ayúdanos también para poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo a fin de ayudar a otros, ayudar a muchos y a que el evangelio penetre con poder en los corazones de las personas y reciban a Cristo. Pero esta debe ser nuestra experiencia. Este debe ser nuestro vivir también. Si vivimos en el Espíritu, llegaremos a todo este asunto. Por lo tanto, amados hermanos, por último, en este capítulo también, este versículo también nos muestra que los pensamientos pueden ser endurecidos por el yo, sí, cegados por el Dios de este siglo, o bien pueden ser subyugados por aquellos que tienen el ministerio, es decir, el Espíritu. Los pensamientos son hechos cautivos por aquellos que militan y contienden en la guerra espiritual. No según la carne, sino con armas que son poderosas en Dios. Aleluya, ante Dios. Cuando usted posee el ministerio de la gloria, el ministerio de la resurrección, el ministerio, aleluya, del Espíritu. Es decir, cuando una persona que realmente vive y anda en el Espíritu, ya no milita según la carne, sino que ha sido equipado para capturar los pensamientos de otras personas y llevarlos cautivos a que obedezcan a Cristo. Bendito sea el Señor nos ayude. Yo sé que muchos hemos tenido, han tenido esta experiencia, pero debe ser constante. Todos nosotros necesitamos tener la capacidad, aleluya, debemos tener el don, amén, de percibir, aleluya, de inquirir lo que las personas piensan. Oh, Señor Jesús, para que podamos ayudarla verdaderamente. Por lo tanto, no podemos vivir en la carne. Necesitamos vivir en el Espíritu. No se puede subyugar a la persona discutiendo con ella. No, hermano. Por eso Pablo, aprendiendo esto, al principio él discutía con todos, lo dice el libro de los Hechos. Pero después él dijo que no discutáis con nadie. Y también dijo, no tenemos esta costumbre en las iglesias de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, cuanto más alterquemos con las personas,
o con otros hermanos, más incitaremos sus pensamientos. Toda discusión solo logra incitar los pensamientos de las personas. No obstante, amado hermano, si tenemos el espíritu ejercitado, seremos aptos y estaremos equipados con las armas espirituales que son poderosas ante Dios para derribar argumentos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a fin de que los hombres sean salvos, a fin de ayudar a los santos, a los hermanos, amén, a pasar a otro nivel. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, debemos ser estos que aprenden a vivir en el Espíritu. Debemos ser estos que nos humillamos por la gracia del Señor y aprendemos a vivir en el Espíritu. Aleluya. En su soberanía, Dios nos ayudará y nos dará cierta porción de circunstancia, de sufrimiento. Y de hecho, cuanto más amemos al Señor Jesús, más sufriremos, más seremos desgastados. Pero finalmente, cierta medida del Espíritu se producirá en nosotros y la iglesia será edificada, que es la voluntad eterna del Señor. Esto es lo que la iglesia necesita hoy. Esto es lo que el mundo necesita hoy. Que hijos de Dios como usted y como yo vivamos más en el Espíritu. Andemos más en el Espíritu. Que hijos de Dios como usted y yo seamos personas en el Espíritu. Personas que no confían en sí mismos sino en Dios. Personas no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Personas que viven en su espíritu y que tienen reposo en su espíritu. Personas que, a pesar de que el hombre exterior se va desgastando en ellos, el interior se está renovando cada día. Bendito el Señor. Personas que cada día andan en un mismo espíritu como iglesia y cuerpo de Cristo. Personas que llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y diciéndole, Satanás está vencido. Satanás, no desconocemos tus planes, no desconocemos lo que te traes, pero en el nombre de Jesús rompemos toda tiniebla, toda ligadura y toda cosa maligna. Y ahora mismo te atamos y te vas. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, que esta palabra nos ayude y nos fortalezca y también nos inspire a ejercitar más el Espíritu, invocando el nombre del Señor. Esta práctica divina y maravillosa que el Señor nos ha dado. Oh Señor Jesús, no podemos dejarla. Cada momento necesitamos ejercitar más el Espíritu. Oh Señor Jesús, también necesitamos leer la palabra en voz alta, aprovechar todo momento. Si no puede leerla, ponga la Biblia en audio y escúchela. Oh Señor Jesús, y ore y lea la palabra del Señor. Aleluya. Lea, canta los himnos. Bendito sea el Señor, que esta es una manera de ser edificado. Coloque los himnos en su casa para vivir en el Espíritu. Oh Señor Jesús, gracias, aleluya. Llame a los hermanos, también toque a los hermanos, oh toque, escuche la palabra del Señor y sobre todo ore más. No deje de orar, amados hermanos. El enemigo quiere colocarnos un peso grande y callar nuestras bocas para que no oremos. El Señor nos habló la semana anterior de que necesitamos ser aquellos que el Señor ha puesto sobre los muros para no callar jamás, sino que orar e interceder por toda la voluntad del Señor. Jesús es el Señor es el Espíritu, y Él quiere que usted y yo vivamos en el Espíritu. Jesús es el Señor. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharme. Gracias por este tiempo que usted le ha dado al Señor. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga. Si tienes un hermano al lado, denle un fuerte abrazo y diga, hermano, Dios te bendiga y te fortalezca para vivir más en el Espíritu. Les amo a todos, su hermano. El Señor le bendiga. Bendito sea el Señor. Amén.